Ok, en esta mañana vamos a ver el tema de la gran comisión y la contextualización, ¿ok? Voy a estar enseñando hoy, voy a predicar, enseñando el próximo domingo y predicando el próximo domingo, ¿verdad? Y ver, a lo mejor en noviembre voy a volver a tomar un día más para hablar sobre la gran comisión y la contextualización. Entonces, quiero, ahí en sus hojitas, por favor, déjenme leerle la introducción. ¿Todos tienen hojita ya? Si falta, me avisa, ¿ok? Ahorita para mandar a imprimir. Ok, creo que hay suficientes. Ok, los que tienen hojita, síganme ahí, por favor. Dice, las dos clases que estaremos tratando junto con los sermones que el pastor estará predicando surgieron de la lectura de un libro titulado ¿Por qué hay en la tierra iglesias?, escrito por Michael Privet, misionero y pastor por más de 25 años. Actualmente pastorea una iglesia y viaja a Asia para entrenar pastores. Otros dos libros detrás de estas clases fueron del pastor fallecido Timothy Keller, Moldeados por el Evangelio y Amar la Ciudad. En estos libros, Keller provee una base bíblica sólida sobre la Gran Comisión y su relación con los diferentes contextos culturales en que las iglesias se encuentran hoy en día. Él fue pastor fundador de la iglesia Redeemer Presbyterian Church en Manhattan, Nueva York, por más de 30 años. Algo que no puse para que no se malinterpretara, pero su iglesia creció, hermanos, de 50 a casi 5,000 personas. Entonces, y hay algo muy interesante. Uno de los reporteros, cuando fue, pues imagínense, una iglesia que crece de 50 a 5,000 personas en poco tiempo, pues uno de los reporteros de Nueva York dijo, pues, ¿qué les dan allá? Entonces uno de los reporteros entró a la iglesia de Timothy Keller y dijo, tiene los himnos y el sermón más aburrido que yo haya escuchado, pero la gente está aquí. Entonces dijo, y después hace una evaluación de lo que hace. Entonces, bueno, estos dos libros, y aquí están, quiero enseñárselos. Este es un libro, hermanos, me lo regalaron hace 2 semanas. Cuando llegué el primer domingo, conocí al hermano Michael Privet. El hermano Michael Privet fue pastor en Virginia y después fue misionero en Filipinas y ha sido maestro, ¿verdad? Él trata de viajar por lo menos 6 veces al año a Asia. Él dirige un proyecto que se llama Visión 2020 Asia, donde está tratando de entrenar pastores, ¿verdad? En Filipinas, Japón, China y todas aquellas partes. Entonces, ya no está tan mayor, pero ya no es un chicuelo, ¿verdad? Y fue una bendición conocerlo, ¿verdad? Y estos son los otros dos libros que le acabo de mencionar, Moldeados por el Evangelio y Amar la Ciudad. ¿Okay? Entonces, el pastor Timothy Keller es el que escribió esos dos libros. Entonces, estoy basando un poquito y estoy haciendo unos ajustes. El tema de la contextualización vamos a verlo el domingo que viene, pero quiero introducir unos aspectos. Ahora, antes de entrar a explicar el asunto de la contextualización, el sermón de hoy va a dar la introducción a la contextualización. Necesitamos una definición y aclaración de términos. Este es nuestro mes de misiones, ¿verdad? Este es nuestro mes de misiones y donde queremos de nuevo renovar, ¿verdad? Nuestro interés y ir pensando sobre nuestro presupuesto misionero del siguiente año, ¿verdad? Pero necesitamos hacer una aclaración de términos, definición y aclaración de términos. Entonces, espero que esta clase sea fácil, pero productiva, ¿ok? Entonces, vamos a definir, antes de ir a su hoja, ok, primero, vamos a ver lo que cada uno de nosotros sabe, ok. Primero, ¿qué es el Evangelio? Ok, la primera cosa que necesitamos definir y aclarar, ¿qué es el Evangelio? Antes de leer, no lean, véanme aquí, no sean tramposos. ¿Qué es el Evangelio? Ok, sin leer su hojita, ¿qué es el Evangelio? Hermano Ortega, ¿qué es el Evangelio? Es el compartir la pasión, bueno, compartir el Evangelio, es la pasión y Bueno, no, no. resurrección de nuestro Dios. Para mí, eso es el Evangelio. Ok. Muerte, bueno, pasión, muerte y resurrección. Ok. Para mí eso es el Evangelio. Ok, bien. Hermano Cruz, ¿qué es el Evangelio?
nuevas noticias, el Salvador Cristo dio a venir. Ok, las buenas noticias. Ok, eso literalmente evangelio significa buenas noticias. La palabra evangelio viene del griego evangelio, que es buenas noticias. ¿Bien? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, Josías? Ok. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, hermano Jesús? Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Sí, sí. Le hablaba al otro hermano Jesús, pero qué bueno que participó usted, ¿eh? Tengo a dos Jesús aquí en línea. ¿Ok? Entonces, bien, ya. Gracias, hermano Ortega. Ok. Ahora, uno más, alguien más. A ver, alguien más. Valeria. Pastor. Ok, bien. Ok. Yo, pastor. Ahorita, si quiere, hermano, cuando tengamos una participación más larga lo usamos. Quédeselo. ¿No la escucha? Bueno, entonces, ok. Entonces, para beneficio de nosotros, los que tenemos problemas auditivos, espérenos. Bueno, ¿verdad, hermano Ortega? Porque sí se siente muy feo, así como que. Yo necesito traducción. Sí. Ahorita lo que dijo Josué, José, sí oigo, pero no entiendo absolutamente nada. Sí. Eso necesito que me traduzca. Sí. Y ya lo entiendo. Créame que lo entiendo. Ok, ahora sí. Bien. Vamos a discutir esto. Bueno, el evangelio es la proclamación de la obra completa de Cristo en la cruz, su muerte, sepultura y resurrección, que ha hecho a nuestro favor para que podamos ser perdonados y reconciliados con Dios. Y creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Es la proclamación de la obra completa. El evangelio es la proclamación de la obra completa de Cristo en la cruz. Según Pablo en 1 Corintios es que muerte, sepultura y resurrección, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, hay algo muy interesante porque en el libro de Timothy Keller, en el Moldeados por el Evangelio, tiene algo muy interesante. El Evangelio no es todo. A veces, hermanos, en la iglesia queremos llamarle Evangelio a todo. Por ejemplo, y a veces queremos usar las frases como por la causa del Evangelio. Y el Evangelio, y una iglesia que el Evangelio está en el centro, y el Evangelio. Cuando se usa tanto una palabra, entonces la palabra llega a perder su sentido original, ¿sí o no? Y entonces, eso es lo que ha pasado. Mire por favor ahí en sus notas. Ahí, alguien ayúdame a leer donde dice, el Evangelio no es todo. Y a la larga terminar suplantando el Evangelio en la predicación y la enseñanza de la iglesia. La consejería, la dirección espiritual, el hacer justicia, el interactuar con la cultura, la instrucción doctrinal e incluso la propia evangelización se convierte en lo principal y toman el lugar del Evangelio. Ok, bien, gracias. Ese es uno de los problemas hoy en día, ¿verdad? Que a veces la palabra evangelio es todo. Y lo que está diciendo así, la consejería es el evangelio, la predicación es el evangelio, todo es el evangelio. Entonces, hay un problema en eso, ¿sí o no? Entonces, ahora lo que me gustó mucho es, no hay que confundir lo que el evangelio es con lo que el evangelio hace, ¿ok? Con lo que el evangelio es, con lo que el evangelio produce, hermanos, ¿verdad? El evangelio tiene muchos resultados y tiene muchas implicaciones, pero estrictamente hablando, el evangelio es la proclamación de la obra completa de Cristo en la cruz, ¿ok? Ahora, otro detalle ahí también del libro, el evangelio no es todo, pero el evangelio afecta todo, ¿ok? Ahora, alguien ahí, ¿quién quiere leerlo?
Díganos para que le acerquemos el micrófono porque por beneficio de, ya sabe, de nosotros. ¿Alguien quiere leer ese párrafo? A Rosita. Rosita aquí. Espérale, hermano Ortega. Gracias, Rosita. Sí. El Evangelio afecta a todo. Es inexacto pensar que el Evangelio es lo que salva a los que no son cristianos y que los cristianos maduran al tratar duramente de vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Es más preciso decir que somos salvos por creer en el Evangelio y luego somos transformados en cada esfera de nuestras mentes, corazones y vidas al creer en el Evangelio más y más profundamente a medida que la vida transcurre. Aquí está. Bien, hermanos. ¿Qué estamos diciendo esto? Hermanos, uno de los problemas de la iglesia hoy en día, ¿verdad? Y ayer estamos estudiando en la clase de interpretación bíblica primera de Juan. Ayer estábamos en primera de Juan 2. Uno de los problemas a veces de la iglesia es que creemos que el evangelio solamente lo necesitan las personas inconversas. Que solamente las personas inconversas necesitan ser perdonadas y reconciliadas con Dios. Y entonces, vamos a decir aquí, el púlpito ilustra la cruz. Entonces, todas las personas tienen que llegar a la cruz. Y bueno, ya que llegas a la cruz y estás del otro lado, perdonado, reconciliado, este es a veces el problema. Que damos la impresión de que lo que sigue de aquí adelante es una vida de obras. Y cada quien se está esforzando por, no, tengo que mejorar, tengo que dejar mis malos hábitos, tengo que cambiar mi carácter, tengo que ir a la iglesia, tengo que participar, y tengo que. Y entonces, la pregunta es, ¿y el evangelio? Pastor, Hermanos, el hecho de que somos perdonados y reconciliados y aceptados en Cristo afecta todo. Los inconversos necesitan el evangelio, pero también los cristianos necesitan el evangelio. Hermanos, no somos santos por obras. Y ese es uno de los problemas que queremos, ¿verdad? Ahora, la santificación, dijimos, según Romanos capítulo 6, involucra, demanda nuestra ¿verdad? Nuestra, ¿cómo le llamamos? Participación responsable. Pero eso no significa que nosotros hacemos todo, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas. Y entonces, mire, quiero decirle, si no entendemos que el evangelio afecta todo, vamos a vivir vidas cristianas muy frustradas. Porque, mire, muy fácil. Usted no lee la Biblia, usted no ora y usted desobedece. En lugar de recurrir al evangelio para obtener perdón y reconciliación, usted dice, le voy a echar más ganas. Voy a leer más. Voy a orar más. Es más, voy a estar en todos los cultos. Hasta el coro voy a participar. Porque pensamos que nuestras buenas obras nos dan perdón y expiación. Y entonces, ¿dónde dejamos el evangelio? ¿Dónde dejamos la cruz? Solamente la cruz. Solamente la obra de Cristo nos perdona, no las buenas obras. Y entonces, de nuevo, el evangelio afecta a todo. Hermanos, los cristianos debemos ser conscientes constantemente del evangelio. Hermano Ortega. A mí me sirvió mucho el librito que estaba usted teniendo aquí. Muy bueno. O sea, si quiere uno tener de lo que está mencionando usted, realmente eso es vivir el evangelio, porque realmente es parte de nuestra cultura, que es lo que yo quisiera que como cristianos tuviésemos la cultura del cristiano. Ese libro a mí me ayudó mucho. Sí. Bueno, entender lo que es el ¿Cuántos saben el libro que está mencionando el hermano Ortega? ¿Cuántos vieron ese? Manual del Evangelio para Cristianos. Así se llama. Manual del Evangelio. Hermanos, es un libro bien chiquitito, pero muy bueno, muy entendible, para ayudarnos con esas cosas, de no pensar, hermanos, que ya, o sea, uno ya es salvo y uno ya no necesita el Evangelio. El Evangelio no es que volvemos a ser salvos. El Evangelio es saber que en Cristo somos amados y aceptados en su obra completa y perfecta. ¿Bien? Ok, cielo y...
Si quieres, a ver, chécame en el audio, si tiene el audio de la tele ahí, en el micrófono, que creo que el hermano Juan quería participar, pero no lo escuchamos. Ok, no lo captó. Entonces, hay que desconectar y volver a conectar el HDMI a ver si lo capta la tele. Ok, bien, en lo que arreglan ahí, hermano Jesús, Olivas, ¿querías participar? Cuando el apóstol habla sobre crear nuestra salvación, ¿se refiere a esto? ¿Qué pasaje es? No lo recuerdo exactamente, pero que nos habla de que, bueno, más que todo que trabajemos en nuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ok, muy interesante. Ese pasaje cuando dice ocupaos en vuestra salvación, esa palabra ocupar es una palabra que los filipenses entenderían muy bien, porque esa palabra se utilizaba en el contexto de la minería y hablaba de extraer, ¿verdad? Es trabajar, básicamente la idea era trabajar en la minería para extraer los materiales preciosos. Lo que Pablo está tratando de decir es extraer las riquezas de la salvación, tomar ventaja y aprovechar las riquezas de la salvación. Y es ese punto. Hermanos, el evangelio lo afecta todo. Cuando usted y yo, mire, y esto me ayuda mucho, cuando usted y yo entendemos que somos aceptos en Cristo y que la motivación debe ser gratitud, debe ser amor, eso va a cambiar muchas cosas. Porque hermanos, si todo lo hacemos por miedo, si todo lo hacemos por culpa, ay, no, es que si no, Dios me vaya a castigar. Así somos los cristianos, ¿no? Dios me va a castigar. Ay, no, y todo por miedo. Y entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Ayer veíamos un pasaje, ¿se acuerdan, hermano Ortega? Bueno, hermanos que vinieron a la clase, veíamos en Juan dice que en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios, si guardamos sus mandamientos. Otra manera de traducir es, el amor a Dios está creciendo, el amor para con Dios está creciendo si guardamos sus ¿qué? O sea, la obediencia debe ser una respuesta de amor hacia Dios. Entonces, hermanos, y eso de nuevo, el evangelio lo afecta todo. Es posible saber que estamos creciendo, es posible saber que tenemos un amor. O sea, si nuestra boca se nos llena así de, yo amo a Dios y Dios es lo máximo para mí y Dios es todito para mí. Si nuestra boca se nos llena de eso, pero nuestra vida es otra cosa, somos mentirosos. Somos mentirosos. De hecho, son amores, por buena razón. Y bueno, y ahora, eso nos ayuda mucho. Pero bueno, voy a terminar predicando primero de Juan. Vamos a regresar. Ok, avanzar. Siguiente término. Ok, ¿qué es la gran comisión? No mire sus hojas, no mire sus hojas. Primero participe y luego ya vamos a ver. A ver, ¿qué es la gran comisión? ¿Qué es la gran comisión? Ok, la hermana dice compartir el evangelio a todo el mundo. ¿Qué es la gran comisión? Hermana, ay, ¿quién dijo? Ok, compartir el evangelio y hacer discípulos, dice la hermana Alma. Hermano Jesús Olivas. Ok, ir y predicar el evangelio, ok. ¿Qué es la gran comisión? Hermano Ortega, ¿qué es la gran comisión? La responsabilidad que tenemos de evitar o ayudar para que la gente no se pierda. Ok, para que la gente no se pierda. Ok, ¿qué es la gran comisión? Espérame, hermana Pati, espérame, a ver, otro que no alguien que no haya participado. Hermana Chelo, ¿qué es la gran comisión? Ok, es un mandato de hacer discípulos. Ok, ese es el punto, hermanos. La gran comisión es hacer discípulos. Mateo 28, que es el pasaje clave de la gran comisión. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo, resucitado, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y
Haced discípulos. Todos los verbos que aparecen ahí, uno solo es el mandato. Y es hacer discípulos. Hermana Patti. Yo entiendo que hacer discípulos es lo más compartido, es la reconciliación que Cristo hizo de nosotros con Dios, que ahora tenemos libre acceso al trono por medio del sacrificio de Cristo. Pero el hacer discípulos entiendo que es darle un seguimiento y bueno, si no vienen a la congregación, si no quieren ir a tu casa, si nomás te dicen, ay, sí, y pues hacen una oración que a veces yo se las hago nada más para que tengan una idea de lo que deben hacer ellos en su intimidad, solitos, cuando de veras entiendo el arrepentimiento. Pero no quieren darle un seguimiento, que la gran comisión es hacer discípulos. Y yo, francamente, pues fuera de mis hijos o así, le he compartido a mucha gente, pero discípulos. Ok, ahí vamos. Porque luego no quieren hasta ni venir. Ahí vamos. Bien, usted acaba de hacer unas observaciones que son muy honestas. ¿Ok? Ahora, miren hermanos, aquí está el asunto. ¿Qué ideas están conectadas con el mandato explícito? Hay 3 verbos alrededor del verbo principal. Ir, bautizar y enseñar, ¿ok? Estos verbos son verbos que acompañan al mandato principal y probablemente están describiendo la manera de hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Bueno, la primera cosa es ¿qué? Yendo. ¿Y eso implica qué? La proclamación del evangelio, el compartir el evangelio. Ahora, hermanos, aquí está, mire, ¿por qué necesitamos una definición y aclaración de términos? Porque para muchos, toda la gran comisión es ir. Algunos le aumentan, bueno, hay que ir y toda la gran comisión es ir y bautizar. Pero nos queda uno más. Enseñar. Ahora, ¿qué debemos enseñarles? ¿Qué dice Mateo? Hacer discípulos. No, ¿dónde dice eso? La palabra de Dios. No, ¿qué dice? Enseñarles todo lo que les he mandado. Todas las enseñanzas de Cristo. Entonces, aquí viene un desbalance. El mandato de la gran comisión o la gran comisión es hacer discípulos. Hacer discípulos. Y no estaremos haciendo discípulos si no si no observamos las 3 maneras en que nos está indicando el Señor de hacer discípulos, que es ir y proclamar el evangelio, bautizar a las personas y enseñarles. Y es lo que dice la hermana Patti, a veces uno comparte, y a veces esta es la cosa, hermanos, este es el problema a veces de la iglesia, que a veces nos sentimos muy contentos en proclamar el evangelio. Ahora, hay otro problema. A veces las iglesias ni proclaman el evangelio. Y entonces, pues estamos desbalanceados, ¿no? Hermano Cruz. Sino ir primero, enseñar, segundo, cuando la gente cree, entonces lo bautiza. Bueno, no hay un orden cronológico. No hay un orden cronológico. Mire, le voy a decir uno de los problemas del fundamentalismo hoy en día. Uno de los problemas del fundamentalismo hoy en día es que, por ejemplo, yo no sé si he estado en culto, yo he estado en un culto donde hay un visitante, ok, le comparten del evangelio y luego, ok, vas para atrás, ¿te quieres bautizar? Pues, ¿creíste en Cristo? Sí. ¿Estás seguro de tu salvación? Sí, vamos a bautizarte. ¿Lo visten? Hermanos, les presento a que ha creído en Cristo, ¡pum! Vámonos. Y no vuelven. No, sin raspar muebles, ¿ok? Nos encontramos por ahí a una señora que la bautizaron en una iglesia de nuestras iglesias hermanas. Y la señora ni salva es. Pero ya está bautizada. Entonces, ese es el problema. Yo no estoy en contra de que las personas se bauticen pronto. Yo estoy en contra de que las personas se bautizan en ignorancia. O sea,
qué es el bautismo, porque de nuevo, hermanos, el bautismo tiene muchas cosas místicas alrededor. Algunos no se quieren bautizar porque piensan, es que tengo que dejar todo para poderme bautizar. ¿Dónde dice eso? El bautismo es una identificación con Cristo, que Él me ha salvado. No es un paso de consagración, no es como que nunca vamos a volver a pecar. ¿Eh? Es su hijo. Eso es cuando están bautizados. Es la seña que Cristo murió y resucitó. Es un acto simbólico. El agua es agua y nada más. Sí. Por ejemplo, dice la hermana que hay algunos bautistas que dicen que si no se bautizan no van a participar en la boda del Cordero. Eso está mal. La Biblia no dice eso. Eso es de bautistas de Landmark. Sí, hermana. Hermano, ya ve que Jesucristo dijo que Jesucristo le dijo que a menos que no naciera de nuevo no entraría al reino de los cielos. No tiene que ver con salvación. ¿A que sí? Que no naciera de nuevo no puede haber. Sí, estás diciendo que si no nacemos de nuevo no podemos ser salvos. Ah, esa es la cosa, que mucha gente recibe a nuestro Señor Jesucristo, sí, creo en Él, sí, bla, 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 pero nacido de nuevo a veces se lleva mucho tiempo para ser nacido de nuevo. No, nosotros creemos que nacen de nuevo al momento que creen en Cristo. ¿Y la transformación viene después? Sí, la transformación viene después. Ok, entonces el bautismo también se puede hacer en un momento dado, así nomás como acto de fe y ya. O sea, el bautismo, de nuevo, el Aunque bautismo, todavía no. hermanos, el único, ¿cuánto una persona debe esperar para bautizarse? No hay. Ahora, acuérdate, yo le dije, en el segundo siglo de la iglesia, en el segundo siglo, les entrenaban 3 años para poderlos bautizar. ¿Por qué? Porque unos venían del paganismo, habiendo adorado luna, sol y tenían como 100 ídolos y tenían un montón de costumbres. Entonces tenían que enseñarles bien y les daban 3 años. Pastor, Entonces, no, o sea, necesitamos 3 años. Claro que no necesitamos 3 años. Lo que necesitamos nada más es explicar correctamente lo que significa el bautismo y el requisito del bautismo. El requisito del bautismo es haber nacido de nuevo. Porque, hermanos, si alguien se bautiza y no es salvo, ese bautismo no sirve. No hay una identificación, o sea, no fue real. No realmente el bautismo no reflejaba lo que realmente había pasado en mi corazón. Y es por eso que yo les invito a todos, si ustedes fueron bautizados, pero después se dieron cuenta que no eran salvos y fueron salvos, yo les recomiendo, vuélvase a bautizar. Si no se quiere bautizar, es usted y el Señor. Es usted y el Señor. Si no se quiere volver, yo no voy a obligar a nadie. Pero quiero que entiendan que uno de los puntos importantes es del bautismo, es nuestra identificación, o sea, es nosotros nos estamos identificando, es nosotros le estamos diciendo a Dios y a los demás que me identifico con Él. Entonces, si usted tiene un problema con eso, usted tiene un problema no conmigo ni con la iglesia, usted tiene un problema con ¿quién? Hermano. El bautismo no quita el pecado. Exactamente, el bautismo no quita el pecado. Hermano Juan. sí, pastor, que recordemos la ida de Felipe con aquel personaje de Candace que se bautizó en el donde había agua. ¿Eh? Después de haberle enseñado a Felipe a Candace, a esta persona. Sí, básicamente el eunuco nos demuestra que con suficiente información no hay nada no hay nada para detener que se bauticen. Bien. Exactamente, ¿qué es la condición? Básicamente de ahí sabemos qué es la condición para bautizar a alguien que ha creído en Cristo. Los católicos que tiran agua. Sí,
Sí. pero si sale Sí, sí. Ahora, hermano, yo sé que quieren seguir participando, pero espérame, tengo más términos para discutir entonces. Ok, déjame cambiar el siguiente término. Ok, iglesia. Ok, aquí. Vamos a, de nuevo, necesitamos esta aclaración de términos. Iglesia, hermanos. Déjenme comenzar con esto. ¿Qué es la iglesia universal? ¿Qué es la iglesia universal? Sí, no los católicos. ¿Qué es la iglesia universal? Hermano Jesús, Olivas. Todos. ¿Qué más? ¿Qué más? Hermanos, por ejemplo, puede haber de otras iglesias Sí, que no sean bautistas, que son miembros de la iglesia universal. pastor. La, Hermano Juan, dígame. la iglesia se considera todos los que hemos creído en Cristo, así sean de otras, mm, ¿cómo se llama? De otras sectas o cómo se podría decir, de otros lugares. Bueno, yo no diría sectas, yo diría de otras iglesias, ¿verdad? De otras denominaciones. Ok, ahora, ahí va la definición. Sí. Todo el que ha creído en el Señor Jesucristo es parte de la iglesia, es la iglesia, sí. Ahora el Señor dijo que iba a venir por su iglesia, no por una denominación especial. Así que creyentes pueden haber en cualquier denominación. Sí. Y muchas veces de los mismos que estamos aquí, e incluso nos decimos ser cristianos, cuando estemos allá, ¿cuántos llegaron a ser? Exactamente, y eso es muy importante. Ok, déjeme aclarar eso. El hermano Guillermo acaba de dar un punto espinoso. No todo el que pertenece a una iglesia o asiste a una iglesia es parte de la iglesia. ¿Ok? No, solamente aquellos que han creído de corazón en Cristo. Y pueden estar aquí adentro, pueden estar aquí afuera, pueden estar en otro. Por ejemplo, ahora hermanos, quiero aclarar eso, porque ahorita vamos a llegar a un punto. ¿Ok? Ahora, espérenme tantito. Tengo muchos términos de discusión. Igual, déjenme. Ok, déjeme aquí la definición. La iglesia es el conjunto de todos los creyentes en cualquier parte del mundo que han nacido de nuevo y que constituyen lo que es llamado el cuerpo de Cristo desde el Pentecostés a la fecha. ¿Ok? Nosotros creemos que la iglesia comenzó en el Pentecostés. ¿Ok? Y desde el Pentecostés a la fecha, todos los que han creído en Cristo. No, de nuevo, no los que asisten, no los que tienen una membresía, todos los que han nacido de nuevo son miembros de Cristo. Ahora, ¿qué es una iglesia local? ¿Qué es la iglesia local? La gente. ¿Ok? ¿Qué es una? Nosotros somos, ¿qué? Una iglesia local. Una iglesia local. Una iglesia local. Entonces, ¿cómo lo definiríamos? Si alguien cree que Jesucristo logró su corazón, pero no va, estuvo en algunas iglesias, no va. Es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia. ¿Sí? Sí, es parte de la iglesia. O sea, puede haber creyentes que no se congreguen y son parte de la iglesia, sí. No creo que tengan una vida muy saludable, porque la Biblia dice que necesitamos la iglesia, pero son parte de la iglesia. Ok, ahora regresamos a iglesia local. Hermano Jesús. Ahí vamos. Y esa es la definición. La iglesia local es la expresión visible de una parte de la iglesia universal que se reúne y organiza en un lugar geográfico específico para adoración y crecimiento de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros, hermanos, somos la expresión visible. ¿Sí o no? Una iglesia local es, ahora, de una parte. ¿Por qué de una parte?
Porque la iglesia universal somos todos. Entonces, aquí hay una parte, en la iglesia de la fe hay otra parte, en otras iglesias hay otra parte. ¿Ok? De nuevo, que se reúnen y organizan en un lugar geográfico específico para adoración y crecimiento. Hermana. ¿Qué va a pasar, hermano? Vamos a tener una reunión en casa. Cuando empiece a ver. No sabemos. No sabemos. Aquí viene, bueno, dice la hermana Pati, ¿qué va a pasar si qué va a pasar si hay persecución? Bueno, la cosa es que persecución siempre ha habido. ¿Qué va a pasar en nuestro país? No lo sabemos. Ahora, aquí esto es lo importante. La iglesia local no es el edificio. La iglesia local no es el edificio. Por ejemplo, hermanos, me acuerdo que el hermano Isaac Luna decía cuando estuvo entre los tarahumaras donde él estaba no tienen un edificio, se reúnen en un jardín, en un lugarcito, en un montecito bien bonito, abajo de un árbol, sí creo que era abajo de un árbol, ahí se reunían. Esto es una iglesia. Eso es una iglesia, porque la iglesia no es el edificio. La iglesia no es el edificio. La iglesia son las personas. Son las personas. Entonces, eso es una iglesia local, ¿verdad? Eso es una iglesia. Ahora, es muy importante decir que somos una parte, porque a veces pensamos muy individualistas, nosotros somos la iglesia. Bueno, somos una parte de la iglesia. Porque al final todos son parte de la iglesia. Ahora, hermanos, la realidad, y quiero que tengamos cuidado con esto. Hay cristianos que son muy escandalosos y no son muy prudentes. Yo no sé si usted ha visto gente predicar en el parque que son muy escandalosos y cosas. Hermanos, si ellos han creído en Cristo, verdaderamente se han arrepentido y ellos son salvos, ellos son hermanos. Muy escandalosos, muy gritones, pero son hermanos. Y a veces nosotros los tratamos como que, o sea, a lo mejor primo, ¿verdad? Entonces, no, hermanos. Ahora, nosotros no lo hacemos así, pero debemos tener cuidado de no pensar, o sea, hermanos, una iglesia no es, o sea, no podemos definir una iglesia por cómo nosotros somos una iglesia. Debemos definir una iglesia como lo que la Biblia dice que es una iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Hermano Guillermo. Hermano, mi hermana ya en Culiacán, creyente hace muchos años. Ella y otros hermanos se están reuniendo en su casa, en la casa de otro de ellos. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde acudían, pues como que no sintieron que no había crecimiento y empezaron a leer el libro de Romanos, esa enseñanza que nos está dando. Empezaron a abrir los ojos y empezaron a buscar más y más. Y ese libro, tremendo, esa enseñanza que nos está dando. Sí, así, fueron expulsados de la iglesia y ellos están reunidos en su casa. sí, así ha pasado. Empezaron a conocer la verdad real. Sí, donde todo pasa. Sí, exactamente. Exactamente. Ahora, hermanos, otra cosa. Una iglesia son todos. Una iglesia no es el liderazgo. Yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Yo soy el pastor de la iglesia, pero yo no soy la iglesia. ¿Ok? Bueno, siguiente. Aquí vamos a entrar a otro más espinoso. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ok, le voy a enseñar, le voy a decir. Un hermano dice esto, mire uno de los problemas si no definimos y aclaramos términos. Esta frase se escucha muy acá, pero mire, dice un hermano, publicó un pastor, la única razón por la que estás aquí abajo es porque en el cielo no puedes evangelizar a nadie. Y el propósito de la iglesia, la razón de la iglesia es la gran comisión. El propósito de la iglesia es la gran comisión. La razón de la existencia de la iglesia es la gran comisión. Ahora usted escucha eso y se escucha muy... Yo lo dudo. Ok, ahora la pregunta es,
No es lo que nosotros digamos ni lo que nosotros opinamos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia según la qué? Ok, ¿cuál es el propósito? Los escucho. No vean la hojita. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? A ver, vamos a preguntarle al misionero. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que se diga algo del... Eric, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, pues la iglesia tiene el propósito de dar gloria a Dios con pues los creyentes que están en la iglesia, ¿no? Y pues así el propósito es que otros escuchen el evangelio y también den gloria a Dios. Yo creo que ese es el principal. Ok, bien, acá, bien, miren. Ok, déjenme. Cuando hablo de propósito de la iglesia me refiero a la razón de su existencia. La base bíblica, creo que así, concisa, está en Efesios 3:21. Mira lo que dice Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Si yo quisiera usar las palabras de la Biblia para decir cuál es el propósito de la iglesia, yo diría, este es el propósito de la iglesia. Ok, ahora mira aquí, en otras palabras, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios a través de la iglesia por Cristo en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Si yo quisiera usar las palabras de Pablo para decir cuál es el propósito de la iglesia, ese es el propósito de la iglesia. ¿Ok? Ahora, ¿qué es glorificar? ¿Qué es glorificar? Ok, usted tiene eso en sus notas. ¿Qué es glorificar? ¿Qué es glorificar? Sí. Sí. Ofrece la siguiente explicación. Cuando está relacionado a Dios, las palabras gloria o glorificar, denota la idea de presentar una opinión, perspectiva o reputación verdadera y precisa de la naturaleza y carácter de Dios para que otros lo adoren y exalten a un lugar digno de honor. Ok, que lo exalten a él a un lugar digno de honor, estima y excelencia. Ok, hermanos, eso es glorificar a Dios. De nuevo, es presentar una opinión, perspectiva y reputación verdadera y precisa de la naturaleza y carácter de Dios. Pero algo que me gustó de lo que puso pastor fue que darle gloria a Dios es que todo lo que hagamos sea como para Dios. Pero el concepto, o sea, sí, lo que como trabaje, cuando trabaje, cuando en cualquier lugar, eso es como para Dios. Exactamente, ese es el punto. Para Dios, para Dios. Ahora, pero lo que hacemos debe de nuevo aquí, pero eso me presentar una opinión, perspectiva y reputación verdadera y precisa de la naturaleza y qué, y carácter de Dios. Esto del propósito de la iglesia, yo siempre lo he relacionado. El pueblo judío es el pueblo de Dios. Ajá. Y Dios no necesitó que ellos predicasen el evangelio. Ajá. Porque la presencia de Dios en sus vidas iba a reflejar la existencia de un Dios, que alimenta, que lo sustenta. Entonces, cuando yo, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Yo también pienso eso, que nosotros debemos reflejar que realmente hay un Dios que es el mismo Dios que tienen ellos, que tienen ellos, y que nosotros debemos de reflejar esa existencia, esa iglesia. Sí, exactamente, exactamente. Por ejemplo, estas palabras son muy comunes, pero a veces son muy abstractas. Sí. Hermanos, de nuevo, cuando hablamos de gloria o glorificar, estamos hablando de la reputación de Dios, del carácter de Dios. Y el hermano, haciendo un estudio exhaustivo del Antiguo y Nuevo Testamento, dice, no le estamos dando a Dios algo que Él no tiene. Estamos reconociendo lo que Él ya tiene, lo que Él ya es. Eso es. Y la aplicación es que si reconocerlo se aplica
a muchas áreas. ¿Por qué? Porque si trabajamos, debemos trabajar ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, mi trabajo debe representar o debe ser hecho de tal manera que está en concordancia con su carácter, con sus deseos, con lo que Él es. Yo creo, estoy de acuerdo con Marta, porque Dios nos dijo ser santos porque yo soy santo. Entonces, todo lo que debemos hacer es pensando si va de acuerdo con lo que Dios quiere. Y si no, no lo hacemos. Exactamente. Lo hacemos de la manera que a Dios le agrada. Exactamente. No como le pueda agradar. Exactamente. Bien, bien. Entonces, ahora, déjenme entrar a otro punto espinoso. ¿Qué es la misión de la iglesia? A veces la palabra propósito y la palabra misión son diferentes en contextos. Entonces, diferentes significados para diferentes personas. ¿Ok? Déjenme leerle estos. El hermano, de nuevo el que usé, Privet la usa como la función principal o responsabilidad de una organización o institución. De la misma manera, un objetivo es algo que funciona o se esfuerza por lograr una meta. Entonces, la misión de Dios para su iglesia es la función o responsabilidad específica que Él ha encargado para que su pueblo redimido cumpla. Cuando estamos hablando de la misión de la iglesia, estamos hablando de una función o responsabilidad. ¿Ok? Ahora, según Privet, él dice, la misión de la iglesia es glorificar a Dios. Entonces, el hermano maneja misión como propósito casi de lo mismo. Y no está mal. Ahora, pero déjame decirle, por ejemplo, esto es lo que tenemos en el manual de membresía de la iglesia. De Jong y Gilbert definen la misión como una tarea. Entonces ellos dicen, la misión de la iglesia es ir al mundo y hacer discípulos por medio de anunciarles el evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu y reunir a estos discípulos en iglesias para que puedan adorar a Dios y obedecer sus mandamientos ahora y en la eternidad para la gloria del Dios Padre. Y creo que es una buena definición de la misión. Dice, ellos creen, la misión de la iglesia es la gran comisión. Y la gran comisión es hacer discípulos. Ahora, ¿cuál es la diferencia en estas dos declaraciones, hermanos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera es más global y su énfasis es doxológico. Cuando me refiero a doxológico es que tiene una meta, ¿verdad?, alta de la gloria de Dios y es más global. Si decimos que la misión o propósito de la iglesia es glorificar a Dios, ¿eso es qué? Eso es algo muy global, muy extenso. La definición que tienen aquí de Jong y Gilbert es más específica y su énfasis es más ¿qué? Soteriológico. Hermanos, y esta es la diferencia entre los dispensacionalistas y los de la teología reformada. Por ejemplo, iglesias presbiterianas, iglesias bautistas reformadas, ellos van a decir que el énfasis de la Biblia es la salvación. Los dispensacionalistas van a decir que el énfasis de la Biblia es la gloria de Dios y el reino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el énfasis o el centro de la Biblia? Y la verdad es sí, es cualquiera. Ahora, pero, aquí viene, pero cualquier cosa que pongamos como el énfasis, adivine qué va a pasar, va a afectar las demás cosas. Lo que pongamos como el énfasis, como lo que pongamos como lo más importante, va a afectar todas las demás cosas. No, de hecho, lo hubiera mandado a tu hijo. O sea, es mi plan. Digo, no puede ser uno que sea más importante que lo otro, pero si no. Un hermano, mire. Salvación, no hubiera problema. Un hermano decía, mire, un hermano dijo así, para que no haya pelea. El énfasis o el centro o en la descripción de la Biblia es la gloria de Dios en el reino de Dios por medio de la salvación de Cristo Jesús. Y agarró para todos. La gloria de Dios
el reino de Dios a través de la salvación por Cristo. Y creo que es correcto. Ahora, pero lo que quiero decirle es que estos dos énfasis van a distinguir las iglesias, van a distinguir los libros y van a distinguir muchas cosas. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Qué vamos a usar en la Iglesia Bautista Cordero de Dios? ¿Ok? Ahora, yo tengo, aquí está mi sugerencia. Mire aquí. Aquí en el punto número 1. Aunque hemos usado en el pasado la definición de Young y Gilbert, ahora me gustaría usar la definición de Privet junto con sus objetivos específicos para un análisis global de la misión de la iglesia. Pero a la misma vez mantendremos la definición de Young y Gilbert para hablar de la Gran Comisión. Al analizar los objetivos que sugiere Privet, observaremos que hay cierto traslape y repetición y que simplemente es una manera diferente de articular ¿qué? La misma verdad. El hermano, de nuevo, y esto me ayudó mucho, me gusta mucho cómo lo maneja el hermano Privet. ¿Por qué? Si decimos que la gloria de Dios es la misión de la iglesia, es glorificar a Dios, bueno, hay la Biblia, el libro de Hechos y las cartas de Pablo especialmente tienen objetivos específicos. Ahora, ¿por qué me gustaría adaptar esto a la iglesia? Ahora, me gustaría, pero yo no soy la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos. Entonces, aquí está. Por eso aquí quiero discutir en los 5 o 3 minutos que nos quedan, o les voy a agarrar 5 del café. Note aquí, el hermano sugiere que el Nuevo Testamento presenta 6 objetivos específicos. ¿Ok? Noten aquí. La gloria de Dios a través de objetivos específicos. Perdón, ahí era específicos. Evangelismo, instrucción, compañerismo, adoración, oración, entrenamiento. Entonces, la gloria de Dios debe ¿qué? Permear todo. Evangelismo para la gloria de Dios. Instrucción para la gloria de Dios. Compañerismo para la gloria de Dios. Adoración para la gloria de Dios. Oración para la gloria de Dios. Entrenamiento para la gloria de Dios. De nuevo, me gusta más porque es más global y más específico. Entonces, ¿por qué quiero adoptar esto? Si nosotros nos preguntamos, y esto es la cosa, nosotros como iglesia, a ver, ¿vamos bien o vamos mal? No, así. Cuando nos preguntamos, oigan, ¿vamos bien o vamos mal como iglesia? Pues quién sabe, pastor, pero pues hay. O sea, ¿cómo nos evaluamos si vamos bien o vamos mal como iglesia? Bueno, miramos ¿qué? Los objetivos, porque de nuevo a veces las iglesias, pues quién sabe si vamos bien o mal, pero pues vamos. No, pues hay que evaluar en ¿qué? Objetivos específicos. Como usted nos explicó cuando hacemos la Santa Cena, yo en base a eso Sí, exactamente. Acuérdense que, por ejemplo, uno de los asuntos de la Cena del Señor, la Cena del Señor no tiene que ver con ¿qué? Con pecado personal, sino tenía que ver con ¿qué? Con la relación de los creyentes, cómo andamos entre creyentes. Recuerda que lo espinoso de la Cena del Señor no fue que si unos eran más santos y otros más puros, no, sino cómo andaban, ¿se andan peleando? Porque a veces ese era el punto, ¿no? Ahora miren, hermanos, ¿por qué me gustaría esto? Bueno, porque podemos evaluar constantemente cómo vamos en el evangelismo, cómo vamos en la instrucción, cómo vamos en el compañerismo, la adoración, la oración, el entrenamiento. Y ver, hermanos, todos nosotros, quiero decirle, todos nosotros, y el liderazgo es ciego. Y todos vamos a desbalancearnos a veces a un punto. Por ejemplo, hermanos, personalmente, a mí me encanta la instrucción, me encanta el compañerismo, ¿verdad? Le invertimos al café, ¿verdad? Nos encanta esto, pero a veces somos cortos en el evangelismo. Ahora, hay otros que todo, absolutamente todo es evangelismo. Y entonces eso está súper desbalanceado. Tenemos que tener un ¿qué? Un balance, pero no debemos perder que es todo ¿por qué?
Hermanos, si la gloria de Dios no es la misión con la cual cumplimos todos los objetivos, vamos a estar haciendo cosas que no debemos hacer. Ahora, hermanos, déjame decirle especialmente, quiero hacer un punto aquí, la adoración. Los domingos en la mañana, ¿se acuerda que le he dicho? Hermanos, no todos, le voy a decir esto, no todos los cultos son cultos de adoración. Todos los cultos son para el Señor, de instrucción, pero no todos tienen el propósito de adorar. ¿Qué debe ser la característica de la adoración? Un hermano me lo dijo en unas palabras muy sencillas que creo que tienen mucho sentido. La adoración, hermanos, es poder venir a la iglesia por un ratito y olvidarnos de todos los problemas, de todo lo mundano, de todas las dificultades y concentrarnos por lo menos un ratito en Dios, en su naturaleza, en su obra, en su palabra. Y de veras demostrar, no nada más con nuestras palabras, sino de veras demostrar que Él es la persona que más importante. Entonces, hermanos, eso es lo que estamos tratando de hacer los domingos por la mañana. Por eso, y creo que ya habíamos tenido esta conversación, por eso, evangelismo no es el propósito del culto de la mañana. Instrucción no necesariamente. Tenemos escuela dominical que entramos más profundo. Lo que queremos hacer en la adoración es ¿qué? Adorar. Recuerde que la adoración no es comprar un ticket de que, pues vengo a sentarme a ver qué tal cantan hoy. A ver si ensayaron bien los del IPE, ¿verdad? Porque a veces así es, ¿verdad? Las iglesias compran como si compraran un boleto y un ticket. Vamos a sentarnos a ver qué tal cantan. No, la adoración todos somos participantes. Por eso cada cosa que hacemos para la adoración es importante. Hermanos, algunos trabajan de lunes a sábado en jornadas largas. Y a veces el domingo es el día que dice uno, ay, pues aunque sea. Pero uno hace un esfuerzo y un sacrificio para venir y adorar a Dios. Ese sacrificio de levantarse temprano, después de una semana pesada, y venir y adorar a Dios, es algo que vale la pena. No por las personas. ¿Por quién? Amén. Pero por el Señor. Hermanos, el Señor sabe lo que realmente estamos haciendo para Él. Hermanos, a lo mejor, como ha pasado en muchos casos, a lo mejor nada más tiene lo del camión para llegar a la iglesia. Dios toma eso en cuenta y debemos hacer a Dios la persona más importante. Entonces, debemos tener un balance, ¿verdad? Y esto es muy importante. Ahora, ¿por qué esto es muy importante? Porque ahorita estamos de nuevo hablando sobre este asunto de las misiones. Y queremos tener un enfoque. Y queremos que sea algo constante, ¿verdad? Pero no queremos desbalancearnos. Queremos tener un buen balance y un buen equilibrio. ¿Sí o no? En todo. ¿Ok? ¿Qué opina? Porque ya hay que ir al compañerismo, porque ese es el que evaluarlo primero ahorita. Bueno, yo creo que aclararía de adoración, como se me acuerda aquí, no sé, pero yo creo que el único lugar, bueno, en el sentido de que vamos a dar el propósito de la iglesia, el único lugar donde podemos realmente adorar a Dios es el Ok. en mi opinión. ¿Ok? Dice el hermano Ortega, el único lugar donde podemos, yo diría esto, el único lugar que podemos cumplir el propósito de la adoración corporal es en la iglesia. O sea, el día del Señor, hermanos, el día del Señor, uno puede adorar, Dios espera que el día del Señor lo adoremos, pero Dios espera que los creyentes adoremos congregacionalmente. ¿Se acuerda? Por eso, hermanos, ¿se acuerda que una vez le compartí? Por eso no queremos tener estrellas cantando por nosotros. Porque es adoración congregacional. Aquí en la iglesia, ahora, vamos a ver especiales, vamos a tener especiales. Vamos a tener grupos, pero no queremos tener estrellas. Porque si no, eso va a afectar nuestra adoración. Y el problema de hoy en las iglesias, y lo estoy diciendo porque esto sí me causa problema, es que tienen estrellas.
focos y cositas y todos, y tienen un grupo y todos, de nuevo, y todos compraste un ticket para ver, ay, qué bonito canta. Ay, qué precioso. Pero Dios está esperando la adoración de la congregación, no del grupo de estrellas. Y entonces, aunque uno está aquí, no está adorando. Uno puede estar en una iglesia y puede no estar ¿qué? Entonces, por eso le digo, tenemos que hacerlo. O sea, no nada más decirlo, pensarlo, tenemos que demostrarlo. Hermano, yo me pregunto muchas veces que allá hay cosas que no vamos a necesitar hacer. Yo digo, porque si uno salgo, llegas allá ya no vas a ocupar nada de eso. ¿Por qué aquí tanto rollo, pues? ¿Por qué? De nuevo. Si mucha gente, perdón, al último momento ya antes de morir, bueno, se arrepienten, reciben a Cristo, se van y no pasaron por el rollo. Bueno, aquí, primero. ¿Cuál sería el objetivo? Primero, ¿cuál es el objetivo? Es la gloria de Dios en la iglesia, por Cristo, por todos los siglos, ¿verdad? Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. La meta de Dios es glorificar a alguien, es glorificar a Dios. Hermana, a algunos les toca cerquita de la muerte y ya se evitaron todo el problema, o toda la lucha y la batalla. Bueno, pero aquí está lo importante, y esto debe ser nuestra convicción personal. Recuérdense, déjenme regresar otra vez al Dios pródigo. Hermanos, aquí, déjenme terminar con el Dios pródigo. Déjenme terminar, recuerde, y ya los vendí todos, pero los voy a volver a traer. El espíritu del hijo mayor del Dios pródigo es el espíritu que dice, yo aquí he estado tanto tiempo en la iglesia y el Señor no contesta mis oraciones. Y ese que se convirtió hace 2 días de hora y así Dios le contesta, como que hay una bronca, ¿no, Señor? Y ese es el espíritu del Dios pródigo. El espíritu del Dios pródigo es como, ay sí, ya pecó y ya lo perdonaron. Y uno aquí anda todo echándole ganas y aguantándose las tentaciones. Y ese de buenas a primeras lo perdonan. Ese es el espíritu del hijo mayor, que piensa que por su desempeño espiritual, Dios lo tiene que aceptar. Y hermanos, aunque nos duele, esta es la cosa, fíjense lo malo que somos. Cuando usted ha visto esa parábola de los talentos, que verdad que Dios le dijo, ok, bueno, vamos en 2 talentos, ¿se acuerdan? Los que estuvieron todo el día dijeron, mira, los que estuvieron un ratito les dio hombre, ahorita nos va a dar, y llega el Señor y les da lo mismo. Oye, Señor, ¿qué te pasa? Bueno, eso es lo que acordamos. Pero a veces, como cristianos, tenemos ese espíritu. Hermanos, ¿y sabe qué lo va a resolver? El Evangelio. El Evangelio. Somos perdonados y aceptos en el Señor. Y toda nuestra vida todo lo que hagamos en nuestra vida debe ser para el Señor. Y no para manipular al Señor. Y así, hermanos, y yo les he dicho, yo a veces tengo ese espíritu del hijo mayor. Ese espíritu que piensa que, Señor, si le estoy echando ganas. Señor, si mira. Entonces, hermana, hay que cuidarnos de ese espíritu. No, yo creo que le hice mala pregunta. Lo que yo quiero saber es, ¿cuál sería el propósito de Dios? Porque si allá no vamos a necesitar nada de eso, que es una comunidad para ver. Es eso, hermano, si estamos diciendo que es la gloria de Dios, es que la gente conozca a Dios por medio de nosotros. Y por eso me gustó el tema, no sé si ha visto el tema de la iglesia, es magnificando el Evangelio en vida y palabra. Hermanos, muy honestamente, a lo mejor yo soy un joven tonto, pero yo siento que hay mucha discordancia, o no sé si eso es una palabra, discrepancia, sí, esa es la palabra, discrepancia, que a veces se nos llena la boca del Evangelio, no, que Dios y todo eso, pero nuestras vidas,
O sea, por ejemplo, mire, invitamos a la iglesia, tocamos puertas y le decimos, ven, Cristo te va a salvar. Y llegan a la iglesia, ¿verdad? Nuestros visitantes, los hermanos, y luego nos ven a nosotros, ¿verdad? Pelear. O nos ven a nosotros todos frustrados. O nos ven, ¿verdad? O nos ven todos así como, mira, y estos son los que están perdonados. Estos son los que van al cielo. Pues como que creo que andaba yo mejor allá afuera, ¿no? Y hay una discrepancia. ¿Por qué? Porque los que decimos que el Señor nos ha rescatado, no lo estamos viviendo. Entonces, el Evangelio no nada más debe ser poderoso en mi boca. ¿Debe ser en qué? En mi vida. Y ahí está lo difícil, hermanos. ¿Sí o no? Ahí está lo difícil. Pregúntale a mis vecinos. O sea, usted me ve todo buena gente, pero mis vecinos a veces, cuando los chamacos empiezan a pegarle a mi puerta, ya me olvida a veces. ¿Verdad? O cuando se le meten ahí en el tráfico. ¿Verdad? Bueno, ahora, hermanos, hermano Cruz, ya pasamos la hora del café. Lo digo en inglés. Evangelism, spread the word. Instruct. Have communion with one another. Ajá, fellowship, Adoración. worship. Love one another. Oración, pray for one another. Entertain, stay, happy with one another. Sí. Ujú. Y entonces, ahora, de nuevo, creo que esto nos va a ayudar. Si nos preguntamos, debemos constantemente, oigan, ¿cómo vamos? Pues pastor, como que pues sí le estamos echando gana a esto, pero no estamos orando. O pastor, no estamos entrenando. O pastor, mire, nuestro evangelismo está muerto. Tenemos que verificar y tener un balance. Pero de nuevo, ¿cuál es la misión? La gloria de Dios. ¿Ok? Bien, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te doy. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a tener una buena misión de la iglesia. Ayúdanos a no perdernos, Señor. La gloria de Dios es el fin supremo. Los hermanos de Inglaterra decían, ¿cuál era la meta suprema del hombre? La meta suprema del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Disfrutar de ti por siempre. Ayúdanos que en verdad eso sea nuestra meta. Bendícenos, Padre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos un refrigerio, 11:30. Continuamos.